como jugadores en el extranjero. Esto es algo que yo les he seguido la pista a ustedes de casualidades, de que son bien pequeños, aquí en la academia que pudimos compartir con Russo Flores y de casualidad también colegios con Pablo. Entonces he podido yo seguirlos en la pista hasta el momento, ¿no? Que siguen triunfando y la verdad que son unos grandes ejemplos y por eso los estoy buscando yo, porque quiero que compartan sus ejemplos con jugadores de selecciones nacionales que tenemos aquí en la federación, en sub-17, en sub-20 y sub-23. Creo que ustedes son ejemplos espectaculares a seguir. Entonces, ya no voy a hablar mucho y vamos a empezar con las preguntas de hoy para que ustedes puedan compartir. Antes quiero comentarles que el micrófono de Pablo Punget en instante estaba fallando y por eso no pudimos estar justo de tiempo, pero estábamos ya listos. Vamos a Gracias por la paciencia. vamos a ir intercambiando. Uno pregunta, uno empieza y después vamos a alternar para que todos puedan tener la primera respuesta. Vaya, primera pregunta, ¿cuál fue su primera experiencia en el extranjero? Y aquí quiero aclarar que para algunos puede haber sido con selección o un partido internacional o con una academia o club que pertenecían o ya jugando en una liga. Esto lo digo porque sé de experiencias que ustedes han tenido, pero quiero aclararlo para que cuando la gente lo escuche sea bien claro. La primera vez que ustedes salieron a jugar fútbol, hayan tenido 10, 12, 15, 18 años. Cuéntenos y empecemos con Pablo por estar más lejos. Muchas gracias. Bueno, yo tuve la suerte de tener varias experiencias cuando era muy joven, específicamente porque yo a los 9, 10 años salí de El Salvador para Miami. Mis padres recibieron trabajo allí, entonces tuvimos la oportunidad de mudarnos. Y yo creo que ese en parte es una de las experiencias mías, de salir del país y jugar el fútbol fuera de lo que yo consideraba normal, que era, bueno, en este caso era el colegio, ahí en la Matepec y entre familias o en la playa o algo así. Pero la primera experiencia que yo tuve fuera de esa normalidad fue yo tenía 15 años y fuimos con la sub-17 y los equipos regionales de Estados Unidos y fuimos a Argentina. Estuvimos ahí 2 semanas y la verdad que para mí fue una experiencia que, bueno, que me hizo darme cuenta que la mayor cantidad de gente fuera de mi círculo normal era mucho mejor que yo en el fútbol. Y eso para mí, aunque no parezca algo normal, para mí era algo muy, muy fuera de lo normal. Es muy raro, no sé cómo explicarlo de una forma que, que, que sea habitual quizá para ustedes entenderlo, pero para mí fue algún shock y fue un shock de buena forma, fue un shock que hizo que trabajara más fuerte, que me diera cuenta que no era el más rápido, ni el más técnico, ni el más esto, ni nada, o sea que tuve que afilar todos mis instrumentos y encarar esa segunda parte de la adolescencia con más ganas todavía. Pablo, eso hace sentido, salir de tu burbuja, ¿no? De tu hábitat, del círculo de equipo, de ligas en la que estás acostumbrado a jugar y darte cuenta de eso, ¿no? Que Así es. hay personas y hay organizaciones, hay federaciones, hay clubes que están trabajando a otro nivel y es importante aprender, ¿no? Ahora, Russo, contanos de tu parte, tus primeras experiencias, tus primeras salidas. Bueno, Diego, antes que nada agradecerte por la invitación. Creo que es tremenda actividad el poder compartir un poquito de lo que hemos vivido Pablo y yo. Bueno, y Pablo, siempre un gusto saludarte y poder platicar con vos. Mi primera experiencia fuera del país fue con la Academia La Chelona. Me acuerdo que la primera vez que salimos fue a la Gothia y Helsinki Cup. La Gothia se juega en Suecia y la Helsinki se juega en Finlandia. Fue la primera experiencia internacional que yo tuve, digamos, antes de poder llegar a un nivel profesional. Me acuerdo que, bueno, estos dos torneos son torneos bastante grandes en Europa, donde llegan academias de todo el mundo. Es como un mundialito para jugadores infantos juveniles. Y fue una gran experiencia porque al igual que Pablo, creo que Pablo tocó un punto muy importante. Te das cuenta que hay otro tipo de jugadores, hay jugadores más rápidos, hay jugadores más grandes, hay jugadores más técnicos, y te empezás a dar cuenta de la diversidad
de cosas que puedes encontrar fuera de tu alcance, ¿verdad? Fuera de tu país. Y eso te hace abrir los ojos y eso te hace, digamos, incrementar la motivación para poder mejorar todas estas cosas que quizás a vos te hacen falta. En una edad, yo creo que a una edad tan temprana como 10, 11 años, que fue cuando me tocó a mí ir, porque me acuerdo que fuimos en el 2000, 2001, eh, te da un golpe de realidad y te hace decir, bueno, si de verdad quiero esto, tengo que trabajar. Entonces, creo que es importante poder tener estas experiencias lo antes posible. De acuerdo. Y esos tremendos torneos a los que asististe, Andrés, esa Gothia Cup en Gothenburg es de lo mejor que hay a nivel de fútbol base. Antes de pasar a la segunda pregunta, un par de solo saludos. Quiero ver, Herbert Díaz les manda saludos a los dos. Gerardo Abril Flores dice, qué grande eres, Pablo Pundier, tenés toque fino que necesitamos en la selecta. Saludos desde Maryland, Estados Unidos. Vaya, segunda pregunta. Vamos, los dos han tenido oportunidad de ser fichados por equipos en el extranjero, ¿no? Y esto pasó no hace poco. Pero, ¿cómo se dio este fichaje de cada uno de ustedes? Su primer fichaje afuera. ¿Con quién fue de club y cuál fue el proceso? Que cuenten cómo se dio. Hay muchos jugadores, como les dije, seleccionados nacionales 17, 20, 23, que no necesariamente tienen tan claro cómo se da esto. Y creo que es importante escucharlo de ustedes que han tenido este éxito. Ahora cambiamos. Y Andrés, empezamos ahora. Sí, mi primer fichaje fuera del país fue antes de llegar a nivel profesional. Lo hice cuando tenía 15 años con River Plate. Entonces, ¿cómo se dio? Pues en el 2005, en el 2004 se dio un torneo llamado Copa Independencia en El Salvador, en los cuales fue invitado River Plate y Pachuca de México. Y entonces era una cuadrangular donde jugaba River Plate, Pachuca, la Academia de la Chelona y la selección sub-15, que era donde yo participaba en ese torneo. Entonces me fue bastante bien y bueno, tuve la oportunidad, tuve la suerte que los dos, que Pachuca y River se fijaran en mí, entonces al final terminamos decidiendo que lo mejor en ese momento para mí era ir a Argentina, así que decidimos ir para allá. Ya el siguiente año me incorporé a mi categoría, que en ese entonces era la octava categoría, que era jugadores nacidos en el año 90. Bueno, esa fue la primera experiencia, digamos, que yo tuve como un fichaje internacional antes de llegar a ser profesional. Ya en el plano profesional fue cuando se me dio la oportunidad de ir a Dinamarca. Yo estaba jugando con Isidro Metapán en El Salvador, me estaba yendo bastante bien, ya participaba también con la selección nacional mayor. Y bueno, al final del 2011 se nos da la oportunidad a mí y a otros dos jugadores, Lester Blanco y Edwin Sánchez, de poder ir a hacer una gira a los países escandinavos. Fuimos exactamente a Noruega y a Dinamarca. Y bueno, paramos en Dinamarca primero, yo fui y pues el equipo le gustó cómo jugué ahí, entonces ya para mí pues ir a Noruega ya no tenía sentido, pero pues me fiché con el equipo de Dinamarca y pues ya me quedé ese año ahí en 2012. Así que esas fueron las primeras experiencias que yo tuve. Qué buenas experiencias, Andrés, de verdad que estar en River Plate para un salvadoreño y que lo hiciste en conjunto con Jaime Alas, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? O sea, se puede decir fácil como lo estabas contando, pero después de ustedes no ha habido nadie más que lo haya logrado, ¿no? Y eso fue, estabas contando 2004, 2005. Eso habla muy bien de tu parte. Y la experiencia en Dinamarca, qué bueno que se dio de esa forma. ¿Cuántos años tenías cuando se dio esto, lo de Dinamarca? Cuando fui a Dinamarca tenía 21 años, yo cumplí 22 años allá. Fue una experiencia que me hizo crecer mucho en lo personal y también futbolísticamente, porque era un país, una cultura, un tipo de fútbol diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Entonces me tuve que adaptar, tuve que buscar formas para poder ser protagonista y poder alcanzar, ser competitivo dentro de, de este nuevo lugar donde yo no estaba acostumbrado. Y esto que quizás no es una regla, ¿no? Pero quiero mencionarlo porque es importante, ¿no? Estás diciendo 21 años. Con 21 años ya habías tenido participación en selección nacional y te fichó un equipo de Dinamarca a 21, 22 años, ¿no? Eso es importante porque, como digo, no es una regla, pero es importante tomar en cuenta que esa edad es una edad óptima que los clubes en Europa o Sudamérica
es muy atractivo, ¿no? Por toda la proyección que pueda tener uno como jugador. Ahora, Pablo, contanos tu experiencia. Bueno, la mía es un poco distinta a la de Andrés. Yo porque tuve la oportunidad de ir a la universidad en Estados Unidos, en este momento no existían las academias que existen hoy en día de los equipos de la MLS. Entonces, la mayor cantidad de los jugadores de cierto nivel íbamos a las universidades y de ahí se fijaban los equipos de la MLS o la USL en sus jugadores. Bueno, yo a finales del 2011 estaba terminando mi carrera y terminaba mi tiempo con el St. John's en la liga de la universidad. Y entonces lo normal es que en el draft uno se fijaba si un equipo lo elegía o no y tenía la oportunidad de irse a ese equipo. Y a mí me eligió el Kansas City en el draft. En ese entonces se llamaba un supplemental draft, que era un draft no primario, sino secundario. Entonces, que se dio a mediados de enero del 2012. Y yo para ese entonces ya había decidido ir a visitar a mi novia en Islandia. Entonces, eh, bueno, tuve que tomar una decisión porque ya había comprado el pasaje y todo esto y fue que me llamó el Kansas City. Entonces, yo decidí, bueno, pues, voy a visitar a mi novia y cualquier cosa, regreso y estoy en Kansas City. Pero voy a llevarme mis tacos, decía, porque yo viajo con mis tacos por todas partes y todo. Entonces, bueno, entonces ya estando aquí en Islandia decía, voy a, puedo entrenar con algún equipo y logré entrenar con varios equipos aquí y tuve la oportunidad de que me ficharon. Pero, o sea, lo digo así tan sencillo, pero no es sencillo. Yo tuve la suerte de tener algo con que recaer, entre comillas, en Estados Unidos por si esto no salía bien. Y después de hablar con el que todavía sigue siendo el entrenador del Kansas City, Peter Vermees, pues realicé bueno, era una oportunidad en ese entonces, la Liga MLS no era tan organizada como es hoy en día, para yo también desarrollar fuera de mi familia, fuera del país, fuera de la cultura y todo esto. Y yo me acuerdo en ese entonces fijarme que Andrés, que vos estabas en Dinamarca, me acuerdo que Víctor Turcios estaba en Finlandia, entonces yo andaba fijándome quiénes eran los salvadoreños o centroamericanos que estaban en las ligas escandinavas, porque yo era bien curioso por ese momento. Bueno, si ficho aquí, será que hay alguien alrededor mío con quien puedo relacionar, verdad? Pero bueno, es una experiencia no habitual la que me sucedió, pero tuve la oportunidad de que este país también ha crecido muchísimo a nivel futbolístico en los últimos 10 años y la liga ha dado saltos muy grandes y yo he tenido la oportunidad de estar aquí en el primer asiento viéndolo todo y participando. Qué bueno, Pablo, me gusta porque son historias bien diferentes, tal cual lo mencionan. O sea, son bien diferentes, pero las edades son similares, ¿no? Terminaste la universidad y tenés que 21, 22 años aproximadamente. 21, sí. Y son similares, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando, que para los jóvenes es importante poder prepararse desde los 15, 16, 17 para saber que entre los 20 y 23 tienen que poder dar un salto. Otra cosa que quiero preguntar, que no estaba en las preguntas que les mandé, pero es el tema del pasaporte, ¿no? Porque en el caso, Pablo, corregime si estoy equivocado, ¿tenías un pasaporte europeo o no? Sí, yo tengo la posibilidad de varios, porque la familia de mi mamá tiene, su mamá es italiana, su papá es nicaragüense y ella nació en Nicaragua. Y por lado de mi papá, su papá es español y su mamá es salvadoreña, y él nació en El Salvador. Entonces por ahí puedo yo sacar ese trámite europeo para no tomar puesto de extranjero o fuera de la Unión Europea. Ese tema es clave y en el otro caso de Andrés, para que todos los jóvenes lo entiendan, eh, es difícil cuando no se tiene ese pasaporte también, ¿no? Andrés, en el caso tuyo, ¿cómo fue esa experiencia, ¿no? A los 21 años, ocupar un puesto de extranjero en Dinamarca. Sí, es difícil. Yo creo que eso es un punto bastante importante de tocar porque es clave, digamos, por poner un ejemplo, para jugadores argentinos que tienen raíces italianas, siempre para ellos es un poco más fácil y un poco más accesible poder
dar el salto directo de Argentina, algunos de ellos desde divisiones inferiores hacia Italia o Europa, porque ya traen su pasaporte europeo. Y en ese caso, pues nosotros no contamos con esa ventaja, digámoslo así. En mi caso, a mí me tocó ir a Dinamarca con mi pasaporte salvadoreño, entonces contaba como extranjero en el equipo. Y pues obviamente la presión de un extranjero en un club o en una liga donde hay pocos lugares para extranjeros en cada equipo, pues aumenta. Entonces, claro, siempre están los ojos ahí encima tuyo, siempre están esperando que las cosas te salgan bien para el bien del equipo. Y en ese caso, pues nosotros, o el futbolista salvadoreño debe estar preparado para poder, digamos, contrarrestar este tipo, o esta poca ventaja que nos da el no tener estos pasaportes. O en el caso de tenerlo, como Pablo lo tenía, pues sacarle ventaja. De acuerdo, ese es un punto importante. Pasando a la tercera pregunta, y para mí una de las más importantes en cuanto al mensaje que ustedes quiero que den a los jóvenes, ¿no? Y hablando de jóvenes, quiero que entendamos que son masculino y femenino. Ambos han tenido un tiempo considerable, tanto Pablo en Islandia como Andrés en Estados Unidos. Esto para mí es un mérito grandísimo que ustedes tienen de mantenerse ahí. Hemos tenido jugadores que puedan haber tenido la oportunidad de estar, pero no han logrado mantenerse como ustedes. Y tenemos otros compañeros como ustedes que también se han logrado mantener. Eso habla muy bien de lo que ustedes hacen tanto dentro como fuera del campo. Entonces, la pregunta tiene dos ángulos. Una es, ¿cuáles son los aspectos que consideran más importantes para poder ser fichado? O sea, para que te fiche un equipo. Y después, ¿cuáles son los aspectos más importantes para mantenerse en el equipo? Ahora le toca a Pablo, ¿no? Pablo, ¿cuáles son los Bueno, aspectos para ser fichado y para mantenerte? empiezo con la pregunta de ser fichado, porque yo creo que hoy en día muchos de los equipos utilizan los scouts o los programas también de estadísticas en la computadora, Y-Scout y Instat y todas estas cosas que ahí pueden ver ya las estadísticas, pueden ir por ejemplo, pueden escribir Andrés Flores, ven todas las jugadas de él, las participaciones de él en gol, las participaciones de él en defensa, las participaciones, etcétera. O sea, pueden ver lo que sea. Entonces, yo creo que ya cuando un equipo se fija en uno, es porque ya saben que es un jugador que técnicamente está al nivel o puede adaptarse al nivel de su equipo y por eso lo andan buscando. Entonces yo creo que ellos se han de fijar más que nada sobre el carácter de la persona, sobre su, cómo se maneja dentro y fuera de la cancha, cómo se maneja cuando pierde un balón o cuando le sacan una tarjeta amarilla o cuando el entrenador le saca sustituido o cuando son diferentes cosas que no se miden en lo que es en las estadísticas de un fútbol normal. Son, creo que, cosas extraordinarias que la gente no se fija mucho. Y para mí tienen mucho valor. Para mí tienen un valor que dice mucho de su carácter, dice mucho de su personalidad, eh, cómo actúa cuando las cosas no van bien. Entonces yo creo que eso es al fijarse en qué se fijan al ficharse. Y claro, que sea una persona que le guste aprender, una persona que, que no sea difícil entrenarle, que no sea difícil que adaptarse a su ¿cómo se llama? Su sistema de fútbol. Andrés, te paso la misma pregunta de fichaje. Dale, Andrés, te escuchamos. Bueno, en mi opinión, y yo quiero recordar una conversación en la que fui de parte del equipo este año durante cuarentena, tuvimos la oportunidad de platicar con Carlos Alberto Parreira, entrenador de Brasil, que sacó a Brasil campeón del mundo. Y él hablaba, y bueno, una de las preguntas fue que en el fútbol, que no cambiaba, en el tiempo no cambiaba en el fútbol. Siempre había, que siempre estaba ahí, porque sabemos que las formas de jugar cambian, el biotipo de jugadores cambia, pero hay cosas que siempre están ahí y yo creo que es clave poder decírselo a los jugadores jóvenes para que sepan que estas cosas pueden ser claves para que ellos puedan tener la oportunidad de salir del país. Y él habla de tres cosas. Primero, la técnica. El jugador, la técnica individual es importante, ¿verdad? Para poder sobresalir dentro de un partido, porque hay diferentes escenarios en el partido en el que uno debe
de salir de estos problemas y lo hace por medio de la técnica. La otra era el poder de decisión, el cómo los jugadores toman decisiones en la cancha para poder solventar los problemas que se te dan, porque cada partido es diferente, porque cada jugada es diferente, entonces la toma de decisiones es importante, ¿verdad? Cuando estás jugando un partido. Y la última, y creo que esto es recalcar lo que decía Pablo, son las ganas de ayudar al equipo. Entonces él decía que entre el jugador sea más fácil de entrenar, va a tener mejores resultados. Entonces yo creo que cuando el jugador está más abierto a aprender y a las indicaciones del entrenador, siempre va a tener muchas más chances de desarrollarse mejor en un partido. Y eso lo ven mucho fuera o en estas ligas. Ese es buen punto, Andrés, porque lo que dijiste de las decisiones, toma de decisiones de jugador. Yo estuve leyendo un artículo hace poco que los técnicos alemanes simplemente los jugadores buscan las jugadas cuando el jugador está bajo presión, qué decisión toma bajo presión. No, porque claro, un gol cuando no tenés presión quizás sea más fácil que una jugada cuando uno tiene que tomar decisión, cuando tiene a 2 o 3 adversarios enfrente de él, ¿entendés? O sea, son distintas las cosas, pero tenés razón, esa toma de decisiones bajo presión es muy importante. Me gustan esos puntos y quiero agregar uno con ese que dijo Andrés y ahorita reforzó Pablo, que de hecho lo conocí de un entrenador de juveniles que es amigo de Pablo, de Pedro Cavalcanti. Él trabajó en la Roma y ahora está en el Inter de Miami y yo estuve con él en Estados Unidos y estábamos hablando de la metodología que se está ocupando en juveniles en Europa y me decía, he basado en la toma de decisiones. O sea, en la toma de decisiones que el joven va a tomar en cada uno de los diferentes aspectos del juego. Entonces, ese es definitivamente un buen mensaje. Otro que quiero agregar yo y que a ustedes seguro les ha servido y tal vez les conecta, son 3 cosas. Una es el idioma, ¿no? Lo importante que puede ser para un joven aprender el inglés. O sea, estas oportunidades, Pablo en Islandia, en la MLS, Andrés en Dinamarca, ahora en MLS otra vez, lo importante que puede ser el inglés en general para todas las oportunidades que te puedan aparecer, ¿no? Lo otro son los hábitos, ¿no? Hábitos de nutrición y hábitos de entrenamiento personal, que está fuera de cuando tú entrenas con tu equipo, cómo tú te cuidas, cómo tú cuidas tu cuerpo, cómo puedes hacer un poco de gimnasio, cómo hacer un poco de trabajo de prevención, que estoy seguro que esto en el día a día de ustedes ya es parte como del paisaje, ¿no? Ya ni siquiera lo están pensando y ya hacen estas 3 cosas. Ustedes hablan en inglés bien los dos, ustedes tienen seguramente una buena nutrición y seguro tienen un entrenamiento aparte del que tiene el equipo. Y si quieren me comentan un poco sobre eso. Sí, bueno, yo eso lo iba a mencionar a base de mantenerse fuera, porque estuvimos hablando de qué se fijan para ficharse, pero para mantenerse fuera, una de las cosas que yo había pensado era exactamente eso, aprender el idioma, meterse en la cultura. Andrés quizá también se dio cuenta cuando fue a Dinamarca lo difícil o lo distinto que es una cultura escandinava. Y eso es algo que a mí me costó al principio, pero cuando uno se va metiendo en la cultura, todo le empieza a adaptarse mejor y uno se acopla más al estar fuera de casa. Y eso empieza con el idioma, eso empieza con rodearse, con meterse en la cultura de donde uno esté. En este caso, Andrés está en Portland. Claro, corregime o no, Andrés, te tocó aprender el inglés incluso en Nueva York cuando estuviste antes, porque es que no había de otra. Si no, no podías hablar con tus compañeros. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Creo que entre más cosas tengas para poder tener una completa adaptación, obviamente vas a tener un mejor rendimiento dentro de la cancha. Y el idioma es clave para eso, para poder comunicarte. O sea, mucha gente dice, no, que dentro de la cancha con una seña, no sé qué, sí, pero fuera de ella, o sea, el futbolista es un todo. ¿Verdad? No es solo lo que pasa ahí dentro de la cancha, sino lo que pasa de ella. Y si estamos hablando de cómo un futbolista puede mantenerse fuera del país el máximo de tiempo posible, hay que hablar de ese todo. Y ese todo conlleva adaptación, ese todo conlleva nuevo idioma, ese todo conlleva nutrición, ese todo conlleva cuidado personal, ese todo conlleva muchas cosas que al final se va a reflejar ahí dentro de la cancha.
Entonces creo que todos estos elementos que hemos hablado son factores súper importantes para que el jugador no solo logre salir del país, sino que haga lo más difícil, que es mantenerse. De acuerdo con ustedes. Ahí creo que ya respondieron bien la segunda parte. Antes de pasar a la última pregunta, un par de mensajes de la gente. Dice Ligia Toledo de Recinos. Dice Andrés, eres un ejemplo para los jóvenes. Dice José Álvarez, Andrés, venite a jugar al DC United o al Minnesota. Dice. Después dice, quiero ver, de Renato Punyete, tu hermano, ¿no? Hablan de que puede jugar con El Salvador, solo ha jugado 2 partidos con Nicaragua. Vamos a hablar de ese tema después. De ahí dice el Pájaro Picón, dice, excelente tema, los aspectos extradeportivos, la disciplina son importantes. Bueno, la última pregunta, ¿qué recomendaciones le harían a niños y niñas que están ahorita en la sub-17 o jóvenes y ya jugadores que estén en sub-20 o sub-23? Ustedes estuvieron ahí, Pablo, no aquí en El Salvador, Estados Unidos, como bien contó, Andrés creo que vivió los procesos completos, 17, 20, 23, han estado en esos zapatos. Entonces, ¿qué le dirían al Andrés de la sub-17 o al Pablo de esa sub-15, sub-16 que se fue a Argentina con Estados Unidos? ¿Qué le dirían hoy? Andrés, si querés, empezamos por vos. Bueno, yo creo que hay que arrancar de la consigna que no hay una receta secreta para poder, o que te garantice que vas a salir del país. No hay algo que yo les pueda decir, hagan esto porque con esto van a salir. No hay. Arrancando de ahí, pero siguiendo con el tema, creo yo que es importante que sepan que hay muchas cosas más allá de ser parte de la selección nacional sub-17 de El Salvador o de la Liga Mayor de Fútbol en El Salvador. Y que aparte que hay cosas más allá de eso, son alcanzables, ¿verdad? Son alcanzables. Entonces, si ya tenemos la idea de que hay cosas más allá de eso y que son alcanzables, lo que sí les puedo decir, y es la única forma en la que ustedes pueden estar un poco más cerca de lograrlo, es el trabajo. Yo no conozco ninguna otra forma y yo he estado he compartido camerino con jugadores que han sido leyendas del fútbol mundial y lo hemos platicado y hemos comentado en que no hay otra forma más que el trabajo, la disciplina y el querer sobresalir, ¿verdad? Entonces, lo que yo les puedo decir es, créanse que pueden, porque de verdad que pueden, y trabajen para ello, ¿verdad? Que cada sueño cumplido, por ejemplo, si ahorita están en sub-17, que sea una grada más para poder llegar al sueño más grande, que es salir del país, jugar en selección mayor, llevar a la selección al mundial, ¿verdad? Entonces, eso. Yo no puedo agregar más a eso, Andrés. Eso ya me has dejado. Lo has dicho todo. Con el hecho de querer aprender y querer trabajar, eso es muy importante. Yo creo que eso lo he visto reflejado en ti, Andrés. Es algo que siempre he respetado mucho y yo creo que, aunque no mucha gente lo sepa, pero mi primer compañero de cuarto en proceso de selección mayor fue Andrés. Y entonces fue algo que yo lo vi a primera mano y dije, bueno, ok, voy a tener que aferrarme porque que me va a tocar trabajar para simplemente volver a estar aquí, ni siquiera a mantener, para volver a estar. Y es que ese es algo que lo he llevado conmigo a mi día a día, es cada día me toca volver me toca volver a enseñar a mis compañeros, a mis entrenadores, que yo pertenezco aquí y más, que yo pertenezco aquí y más, que yo pertenezco a mí y así, todos los días, que es la única forma. Qué buena respuesta de ambos, de verdad. Y creo que para terminar, o sea, me gustaría resaltar, alguna gente tal vez no lo dimensiona, ¿no? Los logros que ustedes están teniendo en sus trayectorias como futbolistas. Andrés en un equipo que fue campeón de la burbuja de la MLS en este último encierro. Has compartido camerino, como dijiste, con Raúl González en Cosmos. Cosas que no se logran por casualidad. Pablo jugando previa de Champions y en numerosas ocasiones, jugando en el San Siro con el Inter, en Glasgow con Celtic, o sea, esas oportunidades
no hay muchos que las puedan contar, ¿no? Y ustedes las han hecho. Así que, de verdad, toda mi admiración para ustedes y primero Dios, podamos tenerlos en la cancha aquí pronto, vestidos de azul, en el proceso que vamos a tener en 2021. Les agradezco el tiempo. Sé que para Pablo ya va siendo tarde. Andrés está un poco más cerca en el horario, pero seguramente vamos a estar más cerca y poder compartir esto con jóvenes de las selecciones juveniles cuando ustedes vengan, va a ser todavía mejor. Así que les agradezco muchísimo su tiempo y su espacio. Les leo un par de últimos mensajes de la gente para que, quiero ver, aquí dice Anthony Urias, dice, felicidades por la entrevista, dos grandes ejemplos claros de constancia y esfuerzo. Grande Anthony, saludos. Wilber Mena dice, excelentes jugadores y personas. Vénganse ambos a Colorado Rapids. Quiero ver, dice de ahí. Vamos a ver. Nada más de ahí. José Domínguez dice, bueno, ya le vamos a responder qué importancia tiene el aspecto psicológico, que también creo que es algo que no hablamos, pero que está dentro de las variables que son consideradas importantes. De verdad, como les dije, les agradezco muchísimo. Saludos a la afición que estuvo pendiente del live. Y un saludo grande hasta Islandia y hasta Portland para ambos. Muchas gracias, Diego, por la invitación otra vez. Pablo, un gusto saludarte. Y bueno, estamos en contacto y a la orden cualquier cosa. Sí, muchas gracias, Diego. Y Andrés, mucha suerte, ¿viste? En lo que resta de los playoffs. Muchas gracias. Cuídense. Saludos. Adiós.